de 11 de la mañana a 2 de la tarde. El lunes 23 a las 7 de la noche se lanza el libro, ustedes van a tener también el mismo sábado, y arranca ahí una retrospectiva de todo el trabajo. De pronto conocemos los 3 largos, ¿cierto? Pero no conocemos ese trabajo anterior, que son cortos, mediometrajes, un trabajo que hizo para la televisión alemana. ¿Tú me tumba, yo te tumbo, una cosa? Ah, un documental. Eso. Sí. Entonces, bueno, hoy arrancamos. Vamos a Víctor haciendo una introducción de lo que es sumas y restas. Vemos sumas y restas. Al final, un conversatorio, entramos en materia. Y así vamos a ver, aparte de decenas de directores que han marcado la obra de Víctor Gaviria, y aparte también de sus cortos y de sus mediometrajes. Entonces, aprovechemos la presencia de Víctor, nos lo traemos una semana, está encarretado con su guión de Sangre Negra o La Hora de los Traidores. Sacó esta semana para estar con ustedes acá. Bienvenido, Víctor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Ya es como un rito con Guillermo venir aquí a conversar sobre cine y sobre... Pues Guillermo muy amablemente siempre me dice, Víctor, pues habla de tus cosas. Entonces yo me imagino que va a ser muy fácil y cuando llego y lo veo a ustedes ya me doy cuenta que va a ser muy difícil. Pero de todas maneras seguimos como quien dice la ceremonia de hablar de cine y realidad, ¿cierto? De todas maneras hay en el cine colombiano una gran discusión sobre como la identidad del cine colombiano, y mucha gente ha creído que esa identidad es digámoslo, ese diálogo que el cine colombiano ha tenido con la realidad. Mucha gente cree que, y ustedes creo que se van a dar cuenta, que este trabajo, digámoslo, de tratar de dialogar con la realidad a través del cine, de tratar de dialogar con la realidad colombiana, ¿cierto? Digámoslo, para uno cuando habla de realidad pues está hablando de realidad colombiana, y obviamente el término de realidad pues tiene una acepción muy, muy amplia, ¿cierto? Estamos hablando de una realidad social, de una historia que suponemos, digámoslo abstractamente, que ha unido todos estos momentos que hemos vivido y que vivimos y que viviremos, que existe como una especie de hilo invisible que está uniendo, digámoslo, todas estas épocas que nosotros decimos y que interpretamos como realidad, pero que no entendemos como muy bien. O sea, el concepto, la palabra realidad pues se refiere, no lo voy a hablar filosóficamente, sino realidad como de pronto una impresión general de una sobredeterminación de variables, de causas, cuyo resultado, digámoslo, es polisémico y que implica de uno siempre como una especie de pregunta de dónde viene, hacia dónde va y qué significa eso que estamos viviendo. Yo voy a contarles realmente cuál es la metodología con las que he hecho estas películas que ustedes conocen, Rodrigo D, La Vendedora, Sumas y Restas. De una manera muy intuitiva he ido como elaborando una forma de trabajo de la cual yo no era muy consciente en principio, y que también digámoslo, en virtud de explicarles a algunos de ustedes pues en estos cursos, he tenido que un poquito como de que aclararme yo mismo algunas de estos contenidos de esta metodología. Pero en este momento, digámoslo, tengo claro algunos conceptos de cómo trabajo, y les quiero decir que a pesar de que no hemos vuelto a hacer una película desde hace ya algunos años, después de Sumas y Restas, pues no hemos vuelto a rodar. Yo soy una persona que he rodado muy poco, la verdad, porque como no hago televisión, no hago publicidad, soy un eterno desempleado del cine, y me mantengo siempre a punto de rodar, siempre, digámoslo, escribiendo historias, trabajando, eso sí les quiero decir, muy intensamente en algunas historias que a veces termino, que a veces
llego hasta un momento en donde me doy cuenta que es imposible la producción por algunos motivos, o que dejo interrumpidos y suspendidos, pero lo que les quiero decir es que en general lo que yo les voy a contar acá de mi trabajo, y en ese sentido ustedes se van a dar cuenta que les voy a contar exactamente y de una manera minuciosa, pues digámoslo, todo lo que yo sé. Esas cosas que yo les digo a ustedes, yo las aplico y yo, digámoslo, las estoy constantemente como verificando. Son cosas muy sencillas, pues en el fondo son conceptos que ustedes van a ver a veces muy muy sencillos, que son afines a cualquier investigación, pero que les quiero decir que lo sigo aplicando y que de alguna manera ya tengo claro como una metodología. No sé si eso es conveniente o no tener tan claro una metodología, porque en el cine de todas maneras es muy peligroso tener tan racionalizado todo. Me parece que es muy peligroso, y que en general los cineastas por lo general trabajan de una manera muy intuitiva, y los cineastas muchas veces cuando les preguntan acerca de sus formas de trabajo y de sus procesos, a veces son muy, digámoslo, lacónicos y no logran explicarse, y no quieren explicarse, porque el cineasta ama rodar, ama hacer películas, y no tiene, digámoslo, la vocación que puede tener el crítico o el profesor, que es la vocación de explicar, de entender, de racionalizar. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de una parte racional, pero todos sabemos, digámoslo, que esa parte racional muchas veces es a posteriori. O sea, aunque yo la trato, digámoslo, de aplicar, digámoslo, en los procesos de, por ejemplo, ahora en Sangre Negra, que estamos trabajando en ese proyecto, en otro proyecto que se llama El Animal, que también estoy escribiendo, y en otros que he escrito en estos días con algunos amigos en estos últimos años, pues lo hago muy conscientemente, pero de todas maneras hay una parte, digámoslo, intuitiva e inconsciente, que es muy importante, y que uno sabe que ahí es donde está, digámoslo, ¿cómo se llamaría eso? Pues como el vuelo del ave, pues mejor dicho, ahí es donde está realmente lo que es aquello intangible, que es el arte, que realmente es una dávida, un regalo que uno recibe de vez en cuando, pero que uno no tiene mucho control sobre ese vuelo del ángel o del ave, pues, que uno siente cuando está creando alguna cosa. El cine en realidad digámoslo, vamos a hablar muchísimo de eso, obviamente, ¿cierto? Yo les voy a hablar de mis películas, de cómo se hizo Rodrigo de cómo se hizo La Vendedora de Rosas, y Sumas y Restas. Pero de todas maneras yo voy en estos 6 días voy a estar contrastándolo en una reflexión también con el cine que no es de realidad, que es el cine que estamos viendo todo el tiempo, que es el cine propiamente, ¿cómo lo llamaríamos? El cine de acción. O sea, ese cine, digámoslo, de realidad lo podemos llamar también un cine de contexto, y un cine de contexto social. Ese cine, para uno poder entenderlo realmente, pues tiene que estar contrastándolo y tratar de entender ese otro cine que estamos constantemente viendo, que es el cine comercial, que es el cine de acción, por decirlo de alguna manera, que es el cine del argumento, y que es el cine que nos alimenta, que estamos constantemente viendo y disfrutando, y que hay unos grandes directores de ese cine también. Entonces, que no solamente voy a estar, como quien dice, embebido pues en esa experiencia mía, sino que voy a estar todo el tiempo como contrastándola, porque de todas maneras, digámoslo, yo he tenido también, pues he recibido muchas críticas, digámoslo, de colegas que me dicen que de todas maneras el cine en realidad pues es una opción entre tantas, obviamente es una opción, y que de alguna manera la forma como yo trabajo estoy dejando por fuera unos elementos muy importantes de la creación, como son, por ejemplo, la imaginación, la subjetividad y lo que es propiamente la creación. Entonces siempre, de todas maneras, también he recibido muchas críticas en cuanto a que he hecho unas películas, sobre todo Rodrigo y La Vendedora de Rosas, unas películas dispersas, con poca unidad, digámoslo, sentido de unidad, y que, digámoslo, con unas secuencias que están, digámoslo, desconectadas,
Y por lo tanto yo he hecho también el esfuerzo por entender también ese otro cine que se supone que es mucho más comercial, porque uno como director también hay un momento en donde se pregunta si ese otro cine, si el cine de contexto social y de contexto de realidad que uno hace es un cine que tiene problemas también de comercialización, ¿cierto? Entonces, ese esfuerzo que yo he hecho también por entender, digámoslo, ese otro cine, esa otra forma de construir los guiones, pues también vamos a hablar mucho de eso. Voy a hablarles en ese sentido, digámoslo, de mañana voy a empezar hablándoles sobre lo que es la acción. Yo sé que todos ustedes han recibido cursos de cine por lo general y saben muy bien lo que es la acción, pero vamos a repetir esos conceptos con Aristóteles y voy a tratar de profundizar en esos conceptos a partir de primero de unos textos literarios, ¿cierto? Mostrar que en la literatura también existe la acción y otros elementos que no son propiamente la acción. Y digámoslo, paradójicamente voy a insistir muchísimo y a profundizar mucho en lo que es la acción también, y sobre todo con respecto a lo que es la dirección. Este va a ser un curso en donde vamos a pasar pues por muchas etapas, donde voy a hablar de guión, ¿cierto? En el trabajo que yo hago, pero al mismo tiempo también va a llegar un momento en donde voy a hablar también de dirección, que es una creo que el año pasado por primera vez hablamos de dirección, ¿cierto? Nunca lo habíamos hecho y es un acercamiento muy interesante que por lo general no recibimos en los talleres y en los cursos, porque casi nunca nos hablan desde el punto de vista del director, porque el director no le gusta ser muy consciente de esos procesos, porque no le disgusta a los directores, perdón. A los directores no les disgusta, digámoslo, hacer. Ay, pasó acá. No, lo apagué, pero no se había apagado. Ya. No dejaron apagarlo, pero ya sí. Pero yo les voy a hablar de esos procesos del director. Les voy a dar unas claves realmente interesantes, que el año pasado fue creo que muy interesante ese momento, en donde hay unas claves de dirección que tienen, o sea, todos los capítulos de los cuales vamos a hablar, o sea, el primer capítulo, hoy vamos a hablar en general de lo que es una película de realidad y de contexto. Vamos a ver sumas y restas y vamos a hablar un poquito de cómo fue hecho, pero como quien dice, pasando por encima rápidamente de los temas y como enunciándolos, digamos, los temas en los cuales vamos a profundizar. O sea, hoy no voy a profundizar exactamente en ningún concepto particular, sino que voy a hablar un poco del cine, a como hacerme unas preguntas sobre el cine de realidad y el cine de contexto. Pero ya desde mañana empezamos lo que es la acción, según Aristóteles. Voy a hablarles también de unos conceptos que están, digamos, los limítrofes con la acción, que es la situación, que es la significación también, muy interesante para poder situar, digamos, los distintos tipos de cine que uno ve, que muchas veces se diferencian unos de otros, pero no sabe muy bien cuál es la diferencia, y sobre todo para uno escoger cuáles son las películas que uno quiere hacer, ¿cierto? Para uno escoger muy bien, saber muy bien, digámoslo, tener como los conceptos para ubicar cuál es el cine que uno está haciendo, que quiere hacer, que puede hacer, cuáles son los caminos, digámoslo, de esas posibilidades de cine. Y entonces voy a hablarles de una pareja que a mí me ha posibilitado, digámoslo, entender mucho el trabajo del cine de realidad y de contexto, que es la pareja de argumento e historia, o argumento y universo, que es una cosa que a mí, digamos, intuitivamente, desde que empecé, sobre todo Rodrigo D o los mediometrajes, sin darme mucha cuenta, yo estaba siempre, digámoslo, trabajando un argumento que siempre postergaba en su escritura y que lo tomaba de una manera, digámoslo, como de una manera distraída, pero me concentraba totalmente en la investigación del universo de la película y estaba todo el tiempo, digámoslo, inmerso en la historia, del cual el argumento era simplemente un caso particular. Y entonces siempre trabajaba esa historia, profundizándola en ese universo, profundizándola para al final terminar de escribir el argumento que se supone que iba a ser simplemente como la manifestación de esa historia. Entonces voy a hablar mucho de eso, y después entramos en lo que es dirección, ¿cierto?
La dirección, en el fondo, es la puesta en escena, ¿cierto? Ustedes saben que dirección, pues uno del aspecto, digámoslo, del director es dónde pone la cámara y qué relación va a decidir qué relación va a decidir el director que va a tener esa cámara con los actores. Entonces esa relación entre los actores y la cámara es la puesta en escena, y a entender, digámoslo, la relación entre lo que es la puesta en escena y la acción, porque la puesta en escena, en el fondo, y lo vamos a ver, tiene un procedimiento fundamental que es la transformación del plano, y esa transformación del plano está siempre, digámoslo, que se lanza, digámoslo, a encontrar y a apresar el corazón de la acción. Entonces eso lo vamos a ver, pues, digámoslo, con muchísimos ejemplos, tanto en mis películas, pero sobre todo en películas en donde los grandes maestros, digámoslo, te muestran muy claramente lo que es la puesta en escena como búsqueda del corazón de la acción. Y para terminar, digámoslo, todo este asunto, o sea que todo está muy intrincado, muy vinculado, pues voy a hablar de actores, lo que son los actores naturales, qué son los actores naturales, qué relación tienen con todas estas películas de contexto, y qué relación tienen con el guión, qué relación tienen con el testimonio, y en el fondo qué relación tienen, digámoslo, también con la puesta en escena, ¿cierto? Eso va a ser un poco como el curso. Quería, para empezar, entonces, ponerles como, perdón, ¿lo podemos hacer? Quería como empezar simplemente haciendo unas preguntas sobre lo que es el cine de contexto social, qué es lo que lo caracteriza realmente, el cine de contexto en general y el cine de realidad, y que lo diferencia del otro cine, que es el cine propiamente del argumento o de la acción, o el cine comercial, por decirlo de alguna manera. Hay un detalle en el cine de realidad y de contexto, pues un primer elemento importante, y es que el cine de realidad y de contexto tiene un especial equilibrio en sus elementos dramáticos entre el detalle, que se opone a la progresión lineal de la acción. Simplemente voy como que dice a enunciar, digamos, algunos elementos para que vamos teniendo en cuenta de lo que es el cine de contexto social, en donde hay como una especie de dispersión de la progresión lineal de la acción en función de los detalles, que en el fondo son los detalles de la vida cotidiana. O sea, lo segundo vendría a ser entonces el cine de contexto social tiene como una especie de mirada que distrae de la acción sobre la vida cotidiana. Entonces hay como que dice esa oposición entre vida cotidiana y acción, que es una, digámoslo, una forma también de decirlo primero, que hay un equilibrio entre los detalles que dispersan la progresión lineal de la acción. Eso equivale igualmente a una presencia como una mirada que distrae, una mirada sobre la vida cotidiana que distrae sobre la acción como tal. Lo tercero es, hay una oposición entre la imagen-acción, entre el cine de acción y la imagen-presencia. Me gustaría escribirles eso entonces, así rápidamente. Esto lo vamos a desarrollar mañana, ¿cierto? Pero entonces, digámoslo, estas son las oposiciones. ¿Cómo se escribe oposiciones? Eso es oposiciones.
las oposiciones entre los dos cines, el cine de realidad, ¿cierto? Y el cine de acción, para que vamos como entendiendo, mirando esto. Entonces el primero es una oposición entre los detalles y la línea argumental, la línea de acción, como un equilibrio entre las dos cosas. Lo otro es el equilibrio entre, o también sí, un equilibrio entre lo que es la vida cotidiana y también la línea de acción. ¿Qué ponía yo? La progresión. Progresión de la línea de acción. Lo tercero es lo que es la oposición entre la imagen presencia opuesta a la imagen acción. Lo cuarto es también una especie de equilibrio o digámoslo oposición, pues es lo que estamos haciendo acá, entre lo que son los tiempos muertos y las elipsis del cine de acción, ¿cierto? Y digámoslo por decirlo, la oposición también entre una cierta mirada documental y una mirada de ficción, ¿sí o no? Pues por decirlo de una manera así como más global. Estos conceptos son lo más importantes para uno poder entender, digámoslo, por ejemplo, la diferencia que tienen las películas africanas con el resto del cine mundial, las películas, digamos, hechas por los africanos mismos. Nosotros estuvimos en un festival de cine africano que hicimos pues en Santa María, Antioquia, ahora en diciembre del 2008, y era increíble ver la presencia de ese otro cine lleno de poesía y lleno de presencia, lleno, digámoslo, aquí faltaría, digámoslo, otra oposición. Todas son, como quien dice, la lectura de una misma oposición, como formas de ver desde distintos lados una misma oposición, y es digámoslo, sería es como quien dice una lectura de lo tercero, o sea, es como quien dice la continuidad de la vida cotidiana opuesto a la fragmentación de la acción. Pues, o sea, es un poquito como la misma lectura, pero esa palabra es interesante también tener, como quien dice, ser conscientes de eso, como quien dice, continuidad del flujo de la vida cotidiana, ¿cierto? Contra la fragmentación de unos momentos, digámoslo, es que es como lo mismo que estamos hablando, de unos momentos de acción que son, digámoslo, opuestos a los momentos muertos, que son momentos vivos, ¿cierto? O sea, esta continuidad del flujo de la vida cotidiana opuesto a la fragmentación. Opuesto a la fragmentación de la acción. Yo quiero mostrarles más adelante una película africana que se llama La Negra D, una película extraordinaria. No sé si ustedes la han visto, Guillermo. Es que el cine africano realmente fue un privilegio haberlo visto en una selección tan rigurosa que se hizo en Santa María, Antioquia, en donde vimos por lo menos 30 largometrajes de todas las épocas. O sea, esto último es como quien dice la realidad como un flujo continuo.
o el flujo continuo de la vida cotidiana, opuesto pues a la fragmentación, ¿cierto? Está también muchas veces ese actor, así como yo digo, o sea, el actor que está en función de su presencia en las películas de vida de contexto social, opuesto al actor que está en función de la acción, en función de la acción. Son como dos tipos de actores, ¿sí me entiende? O sea, el actor que está en función de su presencia prácticamente anecdótica, casi como persona, casi como quien dice, imponiéndole, digamos, a la acción una distracción por su presencia, casi por su propia respiración. Y de ahí sale una oposición también que se da a veces en estas películas, casi entre, digámoslo, entre el actor que está, digámoslo, en función de su presencia, y el director que está en función de la línea narrativa o de la línea de acción de la película. Esas son como las oposiciones. Son un poco abstractas en principio, ¿cierto? Pero le ayudan a uno a entender, empezar a entender las diferencias entre estas cosas. Por ejemplo, ustedes saben que lo que hizo el cine neorrealista italiano, la revolución de ese cine, digamos, lo que impresionó hace tantísimos años, hace ya en el año 45, de ahí en adelante hasta el año 52, 53, que fue como esa revolución del neorrealismo italiano. Durante esos 6, 7 años, lo que realmente cambió en el cine y por lo que mundialmente causó admiración a algunas docenas de películas de esos directores italianos, fue porque ellos crearon esta oposición, o la hicieron explícita y se fueron, digámoslo, por todos estos elementos de realismo. Ellos fueron los primeros que de alguna manera creyeron que la vida cotidiana era algo para narrar. O sea, fueron los primeros que se dieron cuenta que la vida cotidiana era en sí mismo también una acción, y que era un espectáculo de belleza y de maravilla, y que esa vida cotidiana estaba hecha de momentos muertos, y que esa vida cotidiana tenía un flujo de continuidad que no se podía de alguna manera fragmentar, y por lo tanto le dieron la espalda un poco, digámoslo, a las elipsis, le dieron la espalda a las imágenes de acción, y empezaron a poner más bien a privilegiar las imágenes presencia del actor, y empezaron, como les digo, a privilegiar la presencia del actor y a privilegiar los tiempos muertos. O sea, esta es una forma, estos son unos conceptos que sirven muchísimo para uno entender, digamos, cuál fue la revolución del cine neorrealista, que es una revolución que se acabó, digamos, a los 6 o 7 años después de empezar, después de esa irrupción de las películas de Rossellini y de Vittorio De Sica, y de Visconti, y todas esas películas que crean el neorrealismo, que de pronto, de un momento a otro, pues vuelven a caer, digámoslo, un poco en el cine de acción, pero que es una revolución que constantemente se está dando. O sea, hace unos años, en parte el cine iraní es como un recuerdo, digámoslo, otra vez de ese cine neorrealista italiano, que vuelve, como quien dice, a confirmar otra vez estos mismos conceptos, pues como quien dice, a ponerlos de presente otra vez estos mismos conceptos. Entonces, vuelvo a decir, ¿qué conceptos? El concepto del tiempo muerto. En algún momento vamos a ver aquí Umberto D. Ustedes saben que Umberto D. fue la película que tomamos de modelo de Fernando Calderón y yo cuando escribimos el guión de Rodrigo D. O sea, Rodrigo D. es un homenaje a Umberto D. Por lo tanto, es bueno como volver a repasar, digámoslo, esa puesta en escena, esa forma, digámoslo,
de ver las historias que tiene esta película de Humberto D, porque ustedes van a ver que realmente cuando nosotros hicimos Rodrigo D, lo que hicimos fue retomar otra vez estos conceptos. Estoy hablando de una manera muy intuitiva y muy inconsciente. En este momento yo soy un poco consciente porque me ha obligado, como quien dice, a entenderlo yo mismo para explicarlo, y sobre todo también para saber cuáles son cuál es el cine que uno esté haciendo, porque vuelvo y le repito, no siempre es complicado uno estar todo el tiempo recibiendo una serie de críticas de que uno hace un cine sin unidad, que uno hace un cine con dispersión de las secuencias, que uno hace un cine sin acción-reacción, sin conectividad de causalidad, de que uno hace un cine de casualidad y no de causalidad, ¿cierto? Uno de los conceptos también que podríamos agregar ahí es también el hecho de que el cine de acción es un cine fundamentalmente de causalidad, de causa-efecto, y el cine, digámoslo, de realidad es un cine de casualidad, aparentemente, ¿cierto? Eso es lo que, digámoslo, es como una diferencia aparente que después quiero que de todas maneras analicemos. Entonces, es increíble, que les decía que viendo estas películas africanas, increíble cómo, digámoslo, había, como quien dice, una presencia de la vida cotidiana que competía con la acción, con la línea argumental de la película, ¿cierto? Como una especie de distracción. Uno no sabía realmente, había momentos en donde la acción iba, como quien dice, progresando de una manera tan paulatina y tan lenta. ¿Por qué? Porque uno a veces no sabía muy bien hacia dónde iban, digámoslo, las líneas de la acción, porque todo el tiempo había, como quien dice, una presencia de una vida cotidiana cuyo flujo era constante y cuyo despliegue delante del espectador era el despliegue de un mundo, digámoslo, con su propia lógica, de una belleza íntima y extraordinaria, que es la belleza de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, vuelvo y repito, los actores como que se salían un poco de su rol como actor de acción, como imagen de acción, ¿entienden? Y entonces aparecían ellos un poco como en contravía del director, un poco en contravía de la película misma, en su presencia misma. ¿Qué significa eso en el fondo? Significa que hay como una preponderancia, resumiendo esto anterior, ¿cierto? Hay una preponderancia de la historia sobre el argumento. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es la historia y qué es el argumento? Yo estoy seguro que muchas veces ustedes han encontrado en los manuales esa pareja, la pareja de historia y argumento. Uno al comienzo no la entiende y le parece como que no tuviera como una aplicación, digámoslo, práctica esa pareja, porque, digámoslo, uno no entiende muy bien qué es el argumento y qué es la historia, porque por lo general todos tenemos como confundidos esos dos conceptos y creemos que cuando hablamos de argumento estamos hablando de historia, cuando hablamos de historia hablamos de argumento. Esta pareja son dos conceptos que yo quisiera como más bien definirlo como el concepto de argumento por un lado y por el otro lado el concepto de universo. ¿Universo es qué? El universo es, por ejemplo, ese vasto y mundo contextual en donde el argumento es simplemente una historia, solamente, como quien dice, un episodio particular. Por ejemplo, Sumas y Restas es una como argumento, es la historia de un cocinero, de un ingeniero que viviendo en una ciudad como Medellín, de pronto decide o se ve obligado por las circunstancias, digamos, de precariedad económica, a asociarse con un cocinero que trabaja, que transforma, digamos, la base de coca en cocaína. Tiene un laboratorio de cocaína que se llama Cocina, con el cual él se asocia y él termina también convirtiéndose en un narcotraficante. Y le ocurre una historia muy particular que ustedes ahora la vamos a ver, que ustedes probablemente ya la han visto algunos, pero de todas maneras
todos sabemos muy claramente que el narcotráfico no se agota en sumas y restas. O sea, el argumento de sumas y restas es un argumento. De fondo de ese argumento, de ese personaje Santiago Restrepo, de ese personaje Gerardo, de esa especie de confrontación y diálogo, digamos, lo que termina en una confrontación y en una tragedia entre este pequeño burgués de clase media alta y este narcotraficante traqueto que viene, digámoslo, emergiendo de muy abajo. Nosotros sabemos que esa historia que ocurre allí, que está narrada en el argumento, de comienzo a final, eso es un caso particular de un universo vastísimo que nosotros, que hemos vivido el narcotráfico en carne propia, sabemos que está constituido de miles de casos como ese, o distintos, o peores, o más suaves, o más contrastados, o más trágicos, ¿sí o no? Esa es una buena forma de entender la oposición entre lo que es el argumento y el universo, o el argumento y la historia, ¿cierto? Entonces, quisiera que, no sé, cierto que esta lista yo la completé, ¿cierto? Esta lista yo al final la resumí en argumento, en historia, universo y argumento, ¿sí? Para que vamos ahí en esa oposición, ¿cierto? Entonces vamos a meternos ya más en eso, ¿qué significa esa oposición? Y entonces empezamos a entrar en lo que es la metodología que yo he hecho para hacer estas películas de contexto social. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que por un lado está el argumento, que podemos definirlo, el argumento como un relato cuyos elementos son visibles. Sí, son finitos y tienen un orden determinado. O sea, sumas y restas, si ustedes la ven, sumas y restas es un relato que tiene probablemente 120 secuencias, que tiene no sé cuántos, pero pongan ustedes que tenga 600 planos, y que son, digámoslo, elementos que son visibles porque son lo que ustedes ven en la película. Si ustedes, por ejemplo, invisibilizan una parte de sumas y restas, yo los demando por derechos de autor, ¿sí o no? O sea, no, si ustedes me cambian el orden, digámoslo, de estos elementos visibles del argumento, cuyo orden es determinado, empieza por A, sigue por B, sigue por D y termina pues por X. Este orden, si ustedes me lo cambian, yo los demando por atentar contra los derechos de autor de la obra. ¿Qué quiere decir eso? Que el argumento es así de sencillo. El argumento es un relato cuyos elementos son visibles, finitos, son tantos. O sea, no podemos decir, hombre, Sumas y Restas tiene no sabemos cuántos planos tiene, podemos contarlos. No es sino coger la película y contarlos. Mientras que el universo, este es el argumento, mientras que el universo o la historia es un relato cuyos elementos son invisibles, indefinidos, infinitos en cierto sentido, y cuyo orden está por descubrir y es desconocido en principio para el investigador y el guionista. ¿Cierto? O sea, cuando nosotros nos proponemos hacer sumas y restas, realmente esta es la diferencia entre el director de las películas de contexto social y de realidad social. Es la diferencia, es lo que lo diferencia del cineasta puro. El cineasta puro, aunque obviamente los cineastas puros los hay de todas clases, y hay cineastas puros pues muy muy excelentes que, digámoslo, tienen dentro de sí el universo que de pronto de una manera muy intuitiva y no muy consciente
pero digámoslo, el cineasta puro pues, está de alguna manera en búsqueda del argumento. Mientras que el cineasta de contexto social sabe que tiene que llegar a un argumento, porque obviamente tiene que llegar a un argumento. Sabe que el argumento también, quiero decirles, tiene unas leyes, el argumento también tiene, nosotros vamos a verlo acá, el argumento también tiene los 3 actos, también tiene, digámoslo, una forma de descripción como lo han hecho Siegfried y Linda Seeger, en donde te explican, digámoslo, cada acto de qué está formado, qué es lo que separa un acto del otro, etcétera. El argumento tiene obviamente una realidad también muy profunda, muy interesante, que vamos a estudiar también acá, pero el cineasta de contexto social es una persona que no está detrás del argumento, no está directamente detrás del argumento, sino que sabe que tiene que enfrentarse a esa nube, digámoslo, de elementos indefinidos e infinitos que pueden aplastarle, y que solamente enfrentándose, digámoslo, a ese universo, a esa historia, puede llegar a sintetizarlo o a precipitarlo en un argumento cuyos elementos son definidos. Yo creo que, por ejemplo, Carlos se acuerda que cuando empezamos Rodrigo de No Futuro, pues la situación, digámoslo, del director era muy insólita y muy anómala con respecto al productor, porque yo no tenía argumento. Entonces cuando me decían, Víctor, pero yo le decía, es que estoy investigando, o sea, estaba, digámoslo, intuitivamente de cara a la historia y al universo, de cara a ese mundo de los pistolocos de Medellín, a ese mundo de los barrios populares, de los punqueros, de los metaleros. Estaba tratando de entender ese mundo que era en ese momento desconocido no solo para mí, sino casi para cualquier persona de Medellín que no perteneciera a esas clases sociales. Y que constantemente el productor, me recuerdo yo que en Cocine, en esa época era María Eva Mejía, me decía, pare la investigación ya, que esa investigación lo está aplastando. O sea, son tantas cosas que ustedes descubren todos los días. Yo tenía unos libros, digámoslo, de entrevistas, de una cantidad de entrevistas que estaba haciendo, digámoslo, a los actores naturales de la película, que eran testigos de ese universo. En ese sentido, el actor natural se define como un testigo de ese universo, por lo tanto, una persona que es fundamental, digámoslo, para entrar, digámoslo, o sea, es el relator, el narrador de esa fundamental de ese universo. Y por lo tanto, yo iba acumulando una serie de cosas, pero el argumento, yo recuerdo muy bien que era una cosa como patética. Yo tenía como un cuaderno donde iba escribiendo el argumento Rodrigo D., que se convirtió en Rodrigo D. No Futuro, pues al merced a la investigación, pero era muy patético porque yo tenía muchísimas páginas de ese guión en blanco. Yo tenía, entonces, eso es lo que el cineasta de contexto social es una persona que tiene un argumento provisional, en donde hay muchos elementos que son preguntas y que son, digámoslo, cajones vacíos a llenar en virtud de la investigación. Entonces yo tenía un libro, como una especie de cuaderno, en donde decía Rodrigo D., y era muy, digámoslo, muy desalentador leerlo porque había muchas páginas en blanco. Entonces yo decía, es que todavía no he encontrado con qué llenarlas, porque yo estaba investigando. ¿Estaba investigando en qué? Estaba inmerso en el universo de los pistolocos, ¿sí o no? En Rodrigo D., en La Vendedora de Rosas, en el universo de los niños de la calle, y en suma y resta, en el universo del narcotráfico, de los plaquetos y de la relación de una sociedad que había sido permeada completamente por los cantos de sirena de esos narcotraficantes, ¿cierto? Entonces esa diferencia es lo más importante y es lo más interesante, y eso es lo que hace, digamos, lo que el cineasta
de contexto social, realmente no sea una persona, porque yo muchas veces me pregunto, yo, ¿por qué no hago? Pues porque no me invento una historia y la saco del bolsillo, y la saco de la manga, porque no la saco de los periódicos, porque no la saco de un libro, porque me demoro tanto en hacer una historia, porque no hago películas. Y me he consolado pensando, es que estas películas no las saca uno de la manga, porque son películas que en la medida en que uno encuentra, casi siempre, quiero decirles también eso, o sea, casi siempre, digamos, ustedes han vivido eso también, me imagino, digamos, la tentación por hacer una historia, ¿de dónde nace? Nace muchas veces de un argumento incompleto, de un trozo de argumento que te llega porque alguien te cuenta, porque lo lees en el periódico, porque es un run de una noticia que ya un periodista ha elaborado. Entonces te llega como una especie de argumento incompleto que sinceramente te hiere la sensibilidad y que te llena de expectativas y que te mueve, digámoslo, a completarlo como argumento. Pero al mismo tiempo, yo creo que todos somos conscientes que esas historias, por ejemplo, historias de guerrilla, estamos hablando de historias de realidad, ¿cierto? No historias tan personales, sino historias un poco que la realidad como que te pone delante de sí. Uno muchas veces de todas maneras sabe que esos argumentos, la única manera de completarlos es, la gente los completa, digámoslo, trabajándoles directamente el argumento y tratando de imaginar y tratando de combinar y tratando de crear, pero uno sabe realmente que la única manera de conseguir un argumento poderoso es en la medida en que uno se sumerja en el universo del cual ese argumento es una expresión particular. En estos días, no sé si ustedes oyeron, yo no lo vi, pero me contaron que alguien había llamado a la W a decir que tenía que tenía la historia de la muerte de Iván Márquez y no sé, que tenía un guión impresionante sobre la historia de cómo este tipo había matado el guardaespaldas de Iván Márquez, lo había matado, etc. Y yo me imagino que el hombre había construido un argumento de acuerdo a lo que la prensa había dado, esos elementos, digamos, visibles que ya estaban por ahí. Y yo también tuve, digamos, una tentación de llamar a la W, porque parece que en el teléfono, y yo dije, qué argumento tan impresionante. Pero obviamente ese argumento es interesante en la medida en que exprese un universo cuya lógica, digámoslo, todavía no hemos comprendido plenamente, a pesar de que tenemos muchos elementos para comprender lo que es la lógica de estos tipos que están insolucionados en la selva, y que en el fondo, si yo me metiera a hacer un argumento, por ejemplo, de Iván Márquez y su guardaespaldas, terminaría hablando con muchísimos guerrilleros, hablando con muchísimos soldados y tratando de entrar a ese universo. O sea que inevitablemente siempre voy en búsqueda de un argumento sencillo para llamar a mis amigos a hacer un guión en 2 meses y empezar una producción así rápida, pero nunca lo he podido hacer porque siempre caigo en esa bolsa inmensa y interesante y fascinante que se llama el universo, y del cual uno extrae los elementos de un argumento realmente poderoso. Porque, digámoslo, volvamos a sumas y restas. O sea, voy a hacer esta introducción, la paro ahí, vemos sumas y restas y luego seguimos conversando de esto mismo, pero fíjense que que sumas y restas es muy claro en ese sentido. El narcotráfico no le pasó, el narcotráfico no es, pues, ¿qué les digo yo? No le pasó a esta persona que me contó el argumento. Una parte del argumento de sumas y restas me lo contó un amigo mío que estuvo metido en el narcotráfico y me contó parte de ese argumento. Pero digámoslo, eso no le pasó solamente a él. O sea, el narcotráfico fue una cosa que nos pasó a todos. Le pasó a una ciudad entera que se llamaba Medellín, le pasó a un país que se llama Colombia, le pasó a miles de personas que están todo el tiempo en los libros, y bien porque hayan sido traquetos o porque hayan sido víctimas del narcotráfico, etc. Todo el mundo está contando una cantidad de historias, y sobre todo el mundo está tratando de entender cuáles son las leyes profundas que explican el narcotráfico y que explican el hecho de que una ciudad haya sido
tentada por el narcotráfico, porque eso era lo que a mí más me interesaba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cineasta, digámoslo, de contexto social es una persona que obviamente ama los argumentos. Yo también amo los argumentos. Yo también, obviamente, respondo, digámoslo, a las señales, digámoslo, fuertes que los argumentos le lanzan a uno. Ustedes no dijeron que lean noticias, inmediatamente quisieran. Las noticias casi siempre, digámoslo, ustedes ven las noticias, se caracterizan porque son fragmentarias, porque están en desorden y porque tienen unos elementos y les faltan unos elementos. Entonces esa presencia de elementos y esa ausencia de elementos es lo que hace que la noticia en cierto sentido lo noquea a uno. La noticia por lo general lo noquea a uno. ¿Por qué? Porque uno recibe el impacto de un hecho, pero no lo entiende muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque vuelvo y repito, son argumentos incompletos, que la única manera de completarlos es en la medida en que uno profundice en esos mundos. Y por ejemplo, los periodistas que hacen crónica son aquellas personas que buscan no el argumento, sino que buscan la historia como tal, el universo. Entonces, yo soy un cineasta que siempre pienso que el argumento es como un pretexto para entender un mundo. O sea, a mí no me fascina un argumento de narcotráfico por sí, porque mucha gente me dijo, pero es que el narcotráfico es una beta, digamos, cinematográfica. Ustedes todos lo saben, a pesar de que los periodistas digan que no, que la gente de opinión diga que es un tema que hay que superar porque el país necesita pasar a otra etapa de su historia, pero la verdad es que el narcotráfico es una beta. Pero ¿qué es lo que interesa realmente del narcotráfico? Los argumentos. No sé, yo soy un cineasta, entonces vuelvo y repito que me interesa ese universo, o sea, me interesa la historia que me comunique, digamos, a entender unos contextos sociales mucho más grandes. Volvemos ya para terminar, ¿te parece? Para terminar esta primera parte, para que vamos a ver sumas y restas. Esa oposición en el fondo es una oposición entre casualidad y causalidad. El cine de acción, el cine, digamos, lo del argumento puro, es un cine de causa-efecto. Es un cine de causalidad, de causa-efecto. El cine de contexto social es un cine que obviamente, aquí vamos a hablar mucho de eso, obviamente tiene que conocer también de la causalidad, tiene que también tener unidad, tiene que también tener una conexión entre una secuencia y otra. Pero el cineasta de contexto social sabe que las causas no están en el argumento. Las causas profundas hacia las cuales apunta el cineasta de realidad no están en el argumento. El cine, por ejemplo, comercial americano, que es tan fuerte, que es un cine tan eficaz, que es un cine que impacta tanto, es un cine, por ejemplo, como les voy a mostrar más adelante, la lista de Schindler de Spielberg, y ustedes van a ver que la lista de Schindler está hablando de una cosa que nos ha inquietado a todos y ha inquietado a todos los creadores, a todos los cineastas, que es el holocausto, ¿cierto? Todo el nacimiento del nazismo y todo este asunto. Pero si nosotros vemos la película de Spielberg no deja de ser muy decepcionante, es muy eficaz, tiene muchísima causalidad, pero es muy decepcionante porque él no apunta a las causas, digámoslo, remotas del argumento. O sea, el argumento del nazismo, tú no lo puedes agotar, digámoslo, en la causalidad de una secuencia con otra, tratando de imputar esa causalidad. Tanto es así que él muestra un personaje heroizado, en donde aparentemente ha escogido muy bien los momentos para ir entrando, digámoslo, en esa oficialidad nazi, para tratar de salvar a unos cientos de judíos del exterminio de los campos de concentración. Pero la verdad es que las causas remotas no están en esa película. Entonces el cineasta de contexto social está buscando las causas remotas, ¿sí me entiende? No está buscando las causas inmediatas. Esa es una diferencia muy importante y que es de lo que vamos a hablar todos estos días, de esas dos cosas, de la causalidad, de las causas inmediatas del argumento, de las causas remotas, de las leyes remotas del universo. Entonces, en suma y restas, para terminar, yo no quería solamente hacer una historia que impresionara al espectador en cuanto a la causalidad del argumento,
que ustedes ven que en general el cine de violencia todo el tiempo te impacta por la violencia que de alguna manera te noquea, ¿cierto? Que es una violencia en términos del argumento. Sino que yo estaba buscando, como quien dice, responderme a la pregunta, ¿por qué Medellín, que es una ciudad, que era una ciudad católica, que era una ciudad en donde prevalecían unas instituciones y unos valores, ¿por qué Medellín fue tentada por el narcotráfico? ¿Por qué cayó en esa trampa? Esa es la pregunta que yo quisiera responder. O sea, que esa pregunta no está al nivel del argumento, sino a nivel del contexto del universo. Entonces, dejamos aquí así. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta sobre esto, no sé. ¿Me disculpa? ¿Ah? Sí, cuando veamos la película, entonces, tratamos, a lo mejor me equivoco yo plenamente y no hice ninguna pregunta, pero yo pretendí como hacer una serie de preguntas que no tenían que ver con el argumento, sino con el universo del narcotráfico. ¿Por qué el narcotráfico? ¿Por qué creímos en el narcotráfico? ¿Por qué creímos en tantas cosas que después nos dimos cuenta que era todo lo contrario? Entonces esa es la pregunta. Me disculpan, me di cuenta, es que esta es una hora donde no puede empezar con cosas tan abstractas. Me disculpan que pensé con unas cosas un poco abstractas y sé que muchos de ustedes han tenido un día de mucho cansancio y que de pronto... Pero bueno, vamos a ver la película y hay periquito también para la película, pues, pero el periquito del bueno, y vamos a ver la película. Hacemos la película y al final hacemos un descanso de 10 minutos y continuamos con el conversatorio. Hay una constante en el cine colombiano que es la pésima calidad del sonido y la película no es la excepción. ¿A qué se debe? Es decir, qué lástima, yo no, o sea, yo también entré en un momento, entré pues ya a mitad de la película y vi que el sonido, pero o sea, la oí muy mal, no sé si es la copia o qué, pero la oí muy mal, la copia, incluso yo traje la copia, no es culpa de ellos, sino que, pues una copia que supuse que estaba buena y parece que el sonido está pésimo, yo la oí como nunca, esa película, en general que el cine colombiano ya ha entrado en una, desde hace 3, 4 años, pues estamos viendo unas películas con un sonido muy bueno. Esta película tiene un buen sonido. Qué lástima, yo no sé, yo voy a... No entiendo. Esta es la copia de ustedes, esta es la copia de ustedes. Esta es la copia de ustedes. Universal, de mi tierra tropical, legal y ilegal, Medellín la capital, sin la suma de autoridad. Por eso, pero no sé, yo también, pues ya no podíamos pararla realmente porque... No, la copia sí en cine yo la vi y se había escuchado bien. No, sí, lo vi en video, Sí, y se oye bien, en todas partes yo lo oí bien, y por eso no me preocupé de que hubiera un mal sonido, no. Pero ustedes, sí, lo lamento mucho, de pronto me confié pensando que... Sí. Yo me confié pensando que había buen sonido, porque pues en todas partes la he oído con buen sonido. Entonces no entiendo muy bien, esta es una copia que yo saqué en Medellín y pues una multicopiada tenía una de esas y todas tenían buen sonido, entonces es una lástima porque claro, ustedes padecieron todo eso, había un ruido tremendo. Lo que más lo distorsiona es el ambiente. No, sí, pero eso... No, eso tiene un buen sonido, eso tiene un buen sonido. Pues le tienen que dar la oportunidad de mostrárselos de pronto mañana, ¿cierto? Vemos un pedacito así para que sepamos si realmente qué pasó, porque no sé. Sí, de hecho esta película de las 3 que ha hecho Víctor, esa es la No, es que este tiene un sonido, es un sonidista español y en general el sonido es muy claro y nunca habíamos tenido ese problema, o sea, habíamos superado, digámoslo, pero lo digo era patético, la vendedora de rosas todavía tenía mucho ambiente, que trabajábamos con boom y ahora esto lo trabajamos con inalámbricos, como se trabaja ya en todo el mundo. Pero sí es una lástima que ustedes la hayan oído tan mal. Yo me asomé a oírlo hacia mitad de la película y me asusté. No puedo volver a entrar. ¿Ah? No puedo volver a entrar. No, Yo la tengo y tiene muy buen sonido. Tiene muy buen sonido, es que qué pena uno confiarse de las cosas, pero parece que fue culpa mía.
¿Ah? No, sí, mañana para que ustedes vean, pero sí es una lástima porque claro, la película se vuelve, es una película que tiene unos diálogos pues, muy claros y muy, entonces nos devolvimos mucho eso y se les hizo a ustedes muy complicado verla. ¿Ah? Pero me dicen que los equipos que esta sala tiene muy buen sonido. Mañana, déjenme ver, pues investigamos qué pasa, ¿cierto? El año pasado no tuvimos problemas. No, nada, nosotros vimos todas las películas y nunca tuvimos problema con el sonido, absolutamente nunca. Entonces, yo no sé qué pasó, hermano, la copia. Vamos a ver si es la copia, pero entonces. ¿Ah? ¿El qué? ¿Era excesivo el volumen? De pronto faltó ecualización. Problema de consola. La consola. Pero bueno, si quiere entonces, mañana investigamos eso y entendemos a ver qué pasa. No, ahora mismo podemos, cuando ustedes terminemos, hacemos la prueba realmente con las dos copias y vemos a ver qué pasa y les decimos que ¿Qué van a dar mañana? ¿Ah? ¿Mañana qué película da? Mañana voy a empezar entonces con el concepto de acción, el concepto de situación y de significación. Entonces en acción voy a dar unas películas de Spielberg, una que se llama el demonio en la carretera, el diablo en la carretera, ¿cierto? El diablo en la ruta es. Sí, o también Reto a Muerte, así mismo. Sí, que es la primera película de Spielberg, muy interesante porque es, digamos, un concepto de acción muy claro. Uno lo entiende muy bien lo que es la acción y el concepto de acción, digamos, que es muy importante para el guionista, para un guionista saber realmente de qué están hechas las secuencias, entonces, qué son las acciones. Primero voy a hacer unos ejemplos literarios y luego vamos con lo de Spielberg, después hacemos, digámoslo, voy con Spielberg, con esta y con la lista de Schindler también en acción y después vamos a ver el concepto de situación. El concepto de situación sobre todo en El Padrino, en El Padrino 1. Y a partir de ahí hacemos toda una reflexión de lo que es la causalidad, porque la acción supone siempre causalidad. Entonces voy a mostrar Casablanca y otros ejemplos de lo que es causalidad. Y después entramos en el concepto de lo que es significación. Entonces, que son como quien dicen los conceptos, pues, que no son inventados por mí, eso lo hablan los que hablan de narratología, pues, y voy a mostrar la película unas partes de la película de Houston, de Dublinés, de Los Muertos, basado en el cuento de Joyce. Eso es lo que vamos a ver mañana, fundamentalmente. Volviendo a la película que acabamos de ver, Sí. ¿usted utilizó ahí actores naturales? Sí, todos son actores naturales, digámoslo, la característica de los actores naturales, pues me he dado cuenta yo que se sintetiza en que ellos son testigos del universo. O sea, es todas las personas que fueron al casting, yo el único requisito que yo exigía, digamos, pero nunca se los dije, era que hubieran estado dentro del narcotráfico, de alguna manera. Entonces privilegié, digamos, todos los relatos de las personas que habían estado dentro. Fueron desde personas que no podían salir en la película porque estaban narcotraficando en el presente, obviamente no podían salir, o que habían narcotraficado o traficado, digámoslo, muy fuerte porque habían sido, pues, digámoslo, muchos venían de la cárcel después de pasar 10 años en Estados Unidos, entonces obviamente era gente que no quería, pues, estar en la película. Y toda esta gente me dio muchos relatos y muchos testimonios, digámoslo, de su vida. Y los actores que yo escogí, o sea, los que querían estar, eran personas que habían estado hacía tiempo. De todas maneras, la película es como tratando de recordar ese momento de los años 80, ¿cierto? O sea que estamos a 20 años de distancia de lo que había ocurrido.
ya por una distancia suficiente, muchos de ellos habían estado en aquellos años, algunos habían traqueteado en Estados Unidos. Incluso yo entendí que pues, la palabra traqueto pues, se supone que viene que era del traqueteo de los ametralladores, pero realmente traqueto, según me decían algunos de ellos, era como la forma como se recogía el dinero en unos cajones que ellos hacían traquetear, unos cajones que ellos movían, según pues me explicaban. Y en general todos los que están ahí, digamos, han estado, estuvieron adentro. Digámoslo, es un poco, no sé si ustedes cómo lo toman a nivel ético, porque era gente que ya se había salido, ¿cierto? Entonces, pues ellos asumieron también la responsabilidad de estar ahí. Además, todos habíamos estado adentro, digámoslo, como la película es un poco la relación entre la ciudad y el narcotráfico, a través de ese personaje que representa la ciudad, que es Santiago, que representa como esa ciudad institucionalizada de valores convencionales, de valores de inclusión, y el narcotráfico que impone otros valores y que convierte esa relación en una pesadilla. Entonces, todos de alguna manera estuvimos metidos porque en algún momento, yo por ejemplo recuerdo que alguna vez yo fui a hacer una secuencia que no está en la película porque la quitamos del montaje, porque la rodamos. Era una casa llena de gente haciendo una fila, digámoslo, que salía entraba donde un mafioso, un traqueto, y la clásica fila pidiendo favores. Yo estuve en una fila de esas, salió un gerente de una sucursal de un banco me dijo que fuéramos donde un narcotraficante, no me acuerdo cómo se llamaba, un campesino ahí, todo el mundo entraba y el hombre preguntaba, que firmaba unos cheques. En esa época a mí me dieron como 80.000 pesos que bastaba para hacer como una película de superhéroes, pues era suficiente. Entonces de alguna manera todos como que estuvimos ahí, ¿entiendes? O sea, pues obviamente yo no narcotrafiqué nunca, pero porque nunca estuve, digámoslo, pues, más allá fuera de la ley, pero en general estos amigos todos sabían qué era el narcotráfico, realmente todos sabían qué era. Algunos habían transportado, por ejemplo, perico de Medellín a Cartagena, toda la noche viajando en un carro a toda velocidad. Algunos habían cuidado unas caletas, digamos, en unas casas donde había un cuarto de piso de madera donde se abría una puerta y se guardaban 2.000, 3.000 kilos de perico. Hay una cosa, digámoslo, yo hablé con estos tipos muchísimas cosas sobre el narcotráfico y traté como de seleccionar, digamos, una cantidad de detalles y traté más o menos como de dar un entorno, lo que yo les comentaba de los detalles ahora de las películas de realidad. Traté de recoger una cantidad de detalles de vida cotidiana para que la película como que tuviera, digamos, ese partito de la vida cotidiana y trascendiera, digamos, los argumentos como tal, y como que hiciera, la idea mía era que el espectador normal, sobre todo, digamos, el espectador que tuvo vivencias de ese tipo o el que recién llegado pues, no conoce muy bien el proceso, que no lo vivió, de todas maneras tener tantos elementos para dar a entender como la mentalidad que había en la ciudad, ¿cierto? O sea, es un problema no solamente de argumentos, sino como de mentalidad. O sea, ¿cuál era la película en el fondo de la relación entre este tipo? O sea, digámoslo, durante esos años se vivió en Medellín, yo creo que en todo el país, porque yo venía a Bogotá y yo me encontraba con mucha gente que pensaba que el narcotráfico era como una especie de revolución. Incluso la gente... Cuando yo entrevistaba, digamos, la vivencia de lo que eran las cocinas como tal, lo que más me llamaba la atención era como cierta euforia que despertaba el trabajo en las cocinas. Había como una especie de utopía, como si se hubiera dado una revolución. Esos años de los 80 eran años de una inquietud inmensa, o sea, había como una premonición de que la revolución iba a llegar tarde o temprano. De todas maneras, mucha gente metía en la guerrilla y la gente nosotros no distinguíamos mucho entre narcotráfico y guerrilla. Eso parecía lo mismo y Pablo Escobar decía que se iba a meter al monte a formar una especie de comando que se llamaba como guerrilla antioqueña, pues unas cosas loquísimas que todo el mundo interpretaba como si la revolución hubiera llegado. De
Entonces en esas cocinas había una utopía extraña porque todo el mundo estaba feliz, todo el mundo, digámoslo, no había como una selección de personal rigurosa, sino que había hasta mochos en las cocinas. O sea, cosas que en una fábrica normal nunca podrías aspirar a que hubiera un minusválido trabajando en una fábrica, ¿cierto? Eran unas fábricas en donde el producto era una inmensa riqueza y era, digamos, el primer producto de exportación del país, prácticamente un producto cuyas ganancias eran millonarias, pero los elementos eran unos palos con unas canecas, o sea, era una mezcla de una premodernidad y al mismo tiempo una enorme, casi como una posmodernidad. Pues. Entonces esas mezclas eran lo que a mí me interesaba. Entonces, lo que estos testimoniantes a mí me decían era todo como esa cantidad de pequeños detalles que yo traté de poner en cada secuencia, trabajando, digámoslo, unos conceptos. Yo mañana les voy a explicar, digámoslo, cómo uno enfrenta, digámoslo, esa información que como les digo, es abrumadora por lo copiosa y por lo abundante que hay sobre el universo del narcotráfico. Pues imagínense, iban narcotraficantes tenaces a contarme y a decirme, incluso pues a contarme historias. Tuve el problema también, que quiero comentarles, era que había mejores historias que las que el guión mismo. Cierto, yo obviamente no podía cambiar el guión de un día para otro porque pues no era posible, digamos, y además no era conveniente, pero muchas historias que me contaban me alucinaban, digámoslo, por la cantidad de anécdotas. Entonces yo mañana les voy a como a comentarles, digámoslo, cómo se trabaja, digamos, un universo, porque como les digo, el universo llega un momento en donde el universo, digamos, le van contando a uno tantas cosas que uno tiene que tener una forma también de organizar esas cosas y también de traducirlas en argumentos, ¿cierto? O sea, yo mañana más o menos les cuento un poco cómo pues, van a ver que es una manera súper sencilla, sí. En el 84 fue enterrada. Sí. Usted habla del contexto de los años 80, esta película, su película de qué años? La película de nosotros, digamos, salió en el 2004 y está referida como al 84 también, o sea que la hicimos 20 años después. Es una cosa hasta muy paradójica porque las películas con actores naturales, las dos películas mías eran películas cuya realidad estaba viva y era presente. Tenían un elemento documental grandísimo, un documental, digamos, inmediato, porque los niños de la calle eran esos niños que actuaban en la película y ellos, la vida de ellos cotidiana era la misma de la película, entonces no había que hacer como equivalencia, mientras que acá estamos a 20 años de un suceso, de un evento, a 20 años. Entonces, de todas maneras, pues yo confiaba en que estábamos haciendo como un trabajo de memoria, de recordar aquellas cosas. De todas maneras, el narcotráfico está vivo hoy, ¿cierto? Está muy vivo. Y fundamentalmente es lo mismo. Entonces, digámoslo, pero nosotros no hicimos sobre el narcotráfico del 2004 porque era un narcotráfico ya impregnado de un fenómeno nuevo que es el paramilitarismo y de unas cosas muchísimo más de un país mucho más narcotizado, y ya donde el narcotráfico no está en la ciudad, sino que está en unos territorios, en unas regiones, digámoslo, rurales, en donde están los laboratorios. Entonces, lo interesante, pues, yo no sé si tuvimos éxito o no, pero yo pensé, como el narcotráfico está vivo hoy, pero vamos para atrás a recordar cosas a través de estos testimonios, tenían la esperanza de que pudiéramos dar el salto, ¿sí me entiendes? O sea, que de todas maneras, a pesar de la distancia, los testigos actores todavía no tienen, digamos, ese testimonio directo de su universo. ¿Pero qué ibas a decir? Alguna relación entre cuál es su óptica sobre esa versión, sobre Scarface, que puede decir al respecto sobre esta película en relación con su
propuesta cinematográfica. Sumas y restas nace también de voy a decirles también una cosa, o sea, de las 3 películas de realidad que yo he hecho, esta es la que más causalidad tiene. Porque yo también me propuse lo siguiente, yo pensé, voy a hacer un argumento, pero de todas maneras, no que nazca, digámoslo, tan directo, sí que esté alimentado por el universo, pero quiero tener un argumento provisional que alguien me cuente directamente. Entonces, de todas maneras, esta historia nace de lo que le ocurrió a un amigo mío, lo que le ocurrió en la película, ¿cierto? Que se mete en un parqueadero a trabajar con un tipo que resulta narcotraficante y se asocia con él y termina secuestrado por el mismo socio. Entonces, digámoslo, la historia comparada con Scarface, pues esta es una historia muchísimo más trivial, o sea, no tiene esos elementos espectaculares de Scarface, porque Scarface de todas maneras es un cubanito que sube, digámoslo, a ser el gran capo de la droga, y el hombre llega a ser un capo, digámoslo, de una enorme espectacularidad, tanto en su ascenso como en su caída. Mientras que acá, yo quería hacer como una película, digámoslo, de vida cotidiana en el narcotráfico, una cosa sencilla, algo que, como quien dice, el amigo mío, este amigo él me contó cuando le pasó, o sea, a mí me tocó vivir, digámoslo, cuando él fue secuestrado, pero cuando fue entregado, él volvió como loco y realmente llegó totalmente descompuesto y totalmente paniqueado, y la vida se le dañó a partir de ahí, pero él nunca me contó qué había pasado, sino unos años después me contó, muchos años después me contó. Cuando me lo contó, me interesó, digamos, el hecho de que no era Pablo Escobar y que no era el narcotráfico mirado desde el mito, digámoslo, de la gran opulencia, y me interesó, digámoslo, como él me lo contó. O sea, una historia trivial, una historia de un hombre normal. Fíjense, era que no hay mucha plata en la película, o sea, además porque yo pensé que quería salirme de los tópicos y de los clichés de esas grandes mansiones y esos grandes lujos. Ustedes ven que de todas maneras es un narcotraficante muy pequeño, que tiene un parqueadero, que tiene una cocina y que tiene una finca abandonada donde hay una piscina de un agua sucia que no se sabe, pues está como abandonada realmente, ¿cierto? Y, o sea, nosotros no teníamos sinceramente plata para hacer una película de gran Fausto, pues, de gran riqueza, digamos, del narcotráfico. Y además porque yo pensé mucho mejor así, a unos niveles más bajitos, porque me permite, digamos, entrar más en desmitificar el narcotráfico, porque ustedes ven que, no sé por qué, hay como una fascinación por ese lado del gran capo, que me parece que impide esa Pablo Escobar es un tipo que está mitificado a tal punto que hacer una película sobre él es casi imposible, pues, que habría que hacerla como con un intento de desmitificarlo, o con un equilibrio de mitificación y desmitificación, de tal manera que uno sea muy consciente de lo que está haciendo, porque si no termina mitificándolo más todavía. Entonces, me gustaba como ese elemento, digámoslo, trivial y de bajo perfil. Porque eso es, yo viví mucho, todos en Medellín vivimos que en cada esquina, en cada cuadra, había un restaurante, había una peluquería o una compraventa de carros que era, digamos, una oficina de narcotraficantes. Pero eran una cantidad de narcotraficantes, digamos, los pequeños que inundaron la ciudad, pero lo interesante era que uno se los encontraba en toda parte y lo interesante era esa mentalidad. Una mentalidad, una forma de pensar, de ser, era lo que me interesaba a mí. ¿Sumas y restas se desprende del argumento? Sí, digámoslo, este guión yo lo trabajé con el amigo mío a quien le pasó esto. Y lo trabajamos lo más cercano posible, digámoslo, a lo que a él le ocurrió. O sea que yo tenía un testimoniante principal que era mi amigo, y yo me reuní con él como un mes seguido, hablando, y
ese trabajo, digámoslo, luego todos esos cassettes y todas esas grabaciones, pues las transcribimos y yo después tenía como una especie de libro con todas sus historias. Y él fue el que dio el título a la película de Sumas y Restas, y me parece que está bien, porque, digámoslo, fue lo que pasó en Medellín, digámoslo, concretamente en Colombia. Hubo un momento en el que el narcotráfico sumó muchísimo para todo el mundo y hubo otro momento en donde empezó a restar. Sí, sumó y luego restó, y digámoslo, esa es como la fenomenología de lo que ocurrió, del fenómeno, digamos, de lo que ocurrió, y es lo mismo, la misma forma de ocurrir del narcotráfico ahora también. Ante cualquier persona te empieza a sumar y luego te empieza a restar. ¿Cuánto tiempo se gastó en hacer toda la película desde el momento en que la pensó con su amigo hasta que la puso en el cine? Es decir, yo lo entrevisté a él y reconstruí todo ese, digámoslo, ese testimonio que fue el argumento provisional. Y después lo escribimos como tal. Yo si quieren mañana les muestro los guiones, quiero mostrarles los guiones también, para que ustedes lo vean, y a partir de ahí también hablamos de lo que es la acción. Después de que nosotros, yo tenía el guión, digámoslo, que lo habíamos escrito con él, y ganamos un premio, y después con el premio empezamos la preproducción, y la preproducción consiste en, digámoslo, en ir preparando la película, haciendo el casting, buscando a los actores, sabiendo que son actores naturales, y nosotros nos demoramos un año encontrando a los actores, un año. O sea que es unas preproducciones larguísimas, complicadísimas, caras en cierto sentido, baratas porque son actores naturales que todo el mundo te colabora, pero no dejan de ser pues una preproducción de un año. Entonces después alimenté, digámoslo, después yo mañana les muestro, digámoslo, los libros que nosotros sacamos, que llamamos mamotretos. O sea, entrevistamos, transcribimos todo, había dos personas que estaban transcribiendo todos los días todo lo que íbamos acumulando en cuanto a información. Y de ahí íbamos sacando detalles, íbamos alimentando, digamos, el argumento, íbamos cambiando. Pero sí, se demora mucho, pero me pregunta, ¿se demora mucho realmente? Sí. Bueno, pues me di cuenta que pues, en dos partes de la película hay, digamos, como un juego de la línea temporal. Es decir, en el entierro del principio y en la misa que va más o menos como por la mitad. ¿Hay, digamos, alguna intencionalidad en haber hecho esto? O sea, pues, ¿quería manifestar algo o nosotros, digamos, en esas dos ocasiones concretas? Sí, o sea, nosotros necesitamos la película en orden. Incluso el guión estaba en orden. El guión era un guión en orden cronológico. Y digámoslo, desde ese momento en donde se decide el cambio de suerte de Santiago, donde se define su destino, digamos, en la misma realidad, fue el momento, y casi no lo descubrimos, porque yo le preguntaba a mi amigo, ¿qué fue lo que hizo que este man se enamorara de vos, entre comillas? O sea, te cogiera la mala. Entonces, casi él no encontraba. Hasta que un día, pues, me contó que realmente el motivo, o yo sinceramente lo descubrí, yo me di cuenta que el motivo por el cual él le había cogido la mala era ese asunto de no haber ido al entierro de su hermano. Eso fue lo que decidió el cambio de suerte del personaje. Entonces, cuando nosotros la editamos, digamos, en orden, nos dimos cuenta que nos dio como miedo de que la película, el espectador no supiera muy bien de qué tratara, porque uno de todas maneras, al comienzo tiene que darle al espectador, digámoslo, una señal clara de qué película está viendo. O sea, hay que darle de todas maneras, para buscar la unidad, buscarle diciendo para dónde va la película. Entonces, el hecho de eso que estaba en la mitad del cambio de suerte, que era el momento del entierro, que fue el momento, digamos, que vuelvo y repito, que se definió la suerte del personaje, lo pusimos al comienzo, de tal manera como que el espectador supiera que íbamos para allá. Entonces, claro, el espectador a la mitad de la película se encuentra otra vez eso, se da cuenta que llegó después de una cronología a ese mismo momento, pero ya lo entiende. En el comienzo no lo entendía, era un entierro, digamos, de un traqueto, pero no sabíamos qué significaba realmente eso. Entonces, eso se hace muchísimo, y eso es una forma de darle unidad a una película. También el actor confidente
La embarró, hermano. Ahí Sí. ya coge el hilo conductor. No sé por qué, yo tengo la edición, pero no la traje, la edición cronológica. Y hay amigos míos que me dicen que yo me equivoqué plenamente, que la edición cronológica era mucho mejor, que era más poética, era más interesante, que tenía, digamos, lo menos, era más digamos, lo más confusa en cierto sentido, pero tenía más poesía. Yo nunca había sido capaz de volverla a ver, nunca he sido capaz de volverla a ver como la tenía antes. Me gustaría algún día verla. Sí. En el caso de la presentación de algunas escenas de consumiendo drogas, ¿eso tiene alguna consecuencia legal en la presentación de la película? O sea, hay varias escenas donde se ve gente consumiendo drogas. En el momento de se presentar la película, ¿eso no tendrá algunos problemas legales? No, porque ¿Cómo se maneja eso? Estas películas, digamos, no son documentales, pero son ficción. O sea, digamos, el material es documental, los testimonios son documentales y los mismos actores pues han vivido eso, pero de todas maneras nosotros no estamos narcotraficando, estamos haciendo una película. No estábamos consumiendo droga, esa droga obviamente era lactosa, porque es imposible hacer una película de la gente consumiendo droga. Los actores no actúan bien. Entonces, la película toda, digamos, es una ficción. Aunque esté aludiendo, digamos, unos testimonios que son verdades, que fueron verdades en un momento dado, pero yo cuando vi la película, después de editarla, a mí también me pareció muy exagerado lo de la droga, pero era así en ese momento. La droga era así, y fíjense, era que la droga después desaparece, sino que ese es el momento de la suma. La suma, digamos, está como quien dice acompañado de una voz o de un instrumento grave secundario que es por debajo, que es la droga, como la droga va creando como una predisposición a algo malo que va a ocurrir. Esa era la idea que tenía de la droga. Sí. La película también refleja una relación, un cierto antagonismo de clase, sí, entre el traqueto y el ingeniero. Y una cosa que a mí siempre me ha gustado de esta película es que al final, verdaderamente, tú sigues pensando, pero ¿quién gana aquí? ¿Y quién es el verdadero traqueto? ¿El señor ingeniero que regresa al poblado o el traqueto que muere? ¿Sí? Entonces, sí. Siempre me hizo pensar eso. Lo que a mí me interesaba de todas maneras era que, como nosotros en ese momento, en esa misma época donde el narcotráfico estaba explotando de tan fuerte, nosotros, digámoslo, habíamos tenido una gran relación a través de Rodrigo D. habíamos tenido un diálogo muy interesante, digámoslo, con estos muchachos que eran parte del narcotráfico. Entonces eran, digámoslo, el ejército del narcotráfico, la mano de obra, pues. Y entonces yo me acordaba de que en esos años 80 había habido como una especie de esperanza de que la ciudad, digámoslo, se reconciliara en cuanto a sus diferencias de clase tan rotundas. Nunca había estado la ciudad tan cerca en sus clases. O sea, nunca una persona tan pobre, lo dice ahí en la película porque me pareció interesante por eso. Todo eso en realidad, pues, él se encontró con el hijo de Veneno. Veneno había trabajado con el papá que había sido patrón de Veneno y ahora este era el patrón de él. O sea, se había invertido la ciudad. En un diálogo de eso, ellos eran socios, esa sociedad fracasó, eso es lo que yo quería mostrar, esa sociedad de clases, digámoslo, de clases polarizadas, en donde todos creímos, nosotros pasamos las noches enteras conversando con los muchachos de Rodrigo D., pero esa experiencia no era solamente de nosotros como cineastas, sino que en todos los bares de Medellín, en todos los estaderos de Medellín había unas rumbas tremendas en donde la burguesía y las clases altas y medias se dialogaban por la noche con unas personas cuyas vidas eran completamente distintas que venían y que eran polarizados de clase totalmente, en sus estratos de clase. Y hubo un momento donde hubo ese diálogo se convirtió en una pesadilla. Mucha de esa gente que conversaba terminó mentida, terminó secuestrada, terminó asesinada. O sea, eso que parecía como una utopía de diálogo se convirtió en todo lo contrario. Entonces es lo que yo quería como mostrar. Miren cómo es el proceso del narcotráfico, miren cómo en un país, digámoslo, que está buscando una salida a la modernidad,
de pronto se expresa la posibilidad de ser grandes exportadores por primera vez, de tener un producto globalizado, de ser conocidos en todo el mundo. Ese anhelo de estos países en desarrollo, subdesarrollados, ese anhelo tremendo por estar en el mundo, ¿cierto?, globalizados, cómo lo logramos a través del narcotráfico, y cómo ese mismo narcotráfico, que aparentemente reconcilia las clases durante unos años, se convierte en un elemento todavía de más inequidad. Esa utopía se convierte en una pesadilla de injusticia social, porque los narcos se convierten en la derecha extrema, digámoslo, y matan a todos los luchadores que están buscando alguna reforma de izquierda, o sea, todo lo contrario. Yo quería como mostrar eso, porque la historia de mi amigo, cuando él me contó la historia, yo dije, qué historia tan apasionante. Es como quien dice, ese anhelo que teníamos todo de que la ciudad realmente diera un vuelo, y sí lo dio para el otro lado, ¿cierto? Entonces es una cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la película tiene una lectura más allá digámoslo, del argumento. O sea, si la película tiene una lectura en muchos niveles, creo yo. Nosotros cuando estábamos, les digo, pues para terminar, voy a terminar ya, porque mañana seguimos hablando de eso, mañana ya más concretamente les digo cuál es la metodología para trabajar esto. Cuando nosotros fuimos, a mí me llamó mucho la atención, y era que me hablaban en algunas oportunidades de que los laboratorios de cocaína se construían sobre viejos trapiches de panela. O sea, como quien dice, una producción premoderna y una producción posmoderna. Y se creaba una metáfora, digámoslo, en la realidad misma. Porque, digámoslo, cuando nosotros llegamos allá, pues escogimos, digamos, el trapiche como locación, un trapiche viejo, hermoso, lleno de bagazo por todos lados, un trapiche hermoso, viejo, pues que le acordábamos como de otro mundo por allá. Y cuando de pronto, entonces, pues de acuerdo a lo que investigamos, pues construimos la cocina ahí, y obviamente, lo primero que todo es que estos manes se emocionaron con eso, como había, pues lo confieso acá, había mucha gente que había sido cocinera de verdad. Entonces estos manes se excitaron y nos dijeron, cocinemos dos kilitos, nadie se da cuenta. Yo le dije, no, madre, sinceramente, pues esto lo único que hace es que nos vamos todos para la cárcel, y aquí termina la carrera mía de cineasta, hermano, y yo sinceramente pues quiero seguir haciendo cine. No. Pero entonces cuando nosotros estamos en la ficción, en una ficción durante 8 o 9 días grabando todas estas escenas allá, en donde había unos tipos de unos vallados con unos fusiles y todo, unos paisajes pues que después iban a repetir, digámoslo, y que íbamos a conocer todos, digámoslo, en las noticias. Pero cuando desmantelamos el laboratorio, a todos nos dio un pesar de habernos devuelto a ese precapitalismo, a esa premodernidad, que podíamos ya dado ese salto a la riqueza más enorme, que ya éramos ciudadanos del mundo, y volvimos por allá a ser unos campesinos por allá que nadie conoce, y que solo dialogamos con esos caballos que están en los potreros.